En 1929, años de floreciente prosperidad terminaron en catástrofe. Fue la mayor caída en la historia de la bolsa de la que se tiene constancia. Los inversores novatos habían pedido prestadas grandes cantidades de dinero para especular en el mercado. El mercado reventó bruscamente y mucha gente fue arrastrada con él. Fue muy doloroso. Después miles de bancos quebraron. Millones de personas lo perdieron todo. La pobreza te rodeaba por todas partes. Fue muy doloroso. Al crack le siguió una depresión que se extendió por todo el mundo. Duró una década y fue el preludio de la guerra. El gran crack. Miércoles 23 de octubre de 1929. Sin previo aviso, los precios de las acciones se desploman en el mercado de valores de Nueva York. Cuando empezó a llegar gente a negociar con sus acciones el 24 de octubre, se notaba la sensación de que tal vez había cambiado algo, de que había algo diferente. De repente no había solo compradores. La gente estaba deseando vender, pero no había compradores para las acciones, y los precios empezaron a caer. Aquella mañana se produjeron caídas bruscas y calamitosas en la bolsa. Los valores cayeron de repente 10, 20, 30 puntos de golpe. Dicen que hubo gritos y llantos en el parqué de la bolsa de Nueva York. La bolsa de los años 20 no era justa ni democrática. Era un gran casino, dirigido por especuladores profesionales. Los pequeños inversores apostaban los ahorros de toda una vida y no se daban cuenta de que las apuestas estaban en su contra. Hombres como Joseph Kennedy no hicieron fortuna simplemente escogiendo las mejores acciones. La realidad es que se aprovecharon de la ingenuidad y credulidad de los novatos. Un puñado de especuladores avispados se reunía y, de forma coordinada, empezaba a comprar lenta pero implacablemente unas acciones concretas. Lo que hacían era inflar el mercado de una acción concreta, comprarla y después bajarla en el mercado, de modo que ellos se llevaban los beneficios, mientras el inversor medio que había comprado esas acciones se quedaba con las pérdidas. Incluso algunas de las casas de inversión de la élite de Wall Street participaron en esta manipulación del mercado. Entre mayo y septiembre de 1929, 60 nuevas empresas se unieron a la bolsa de Nueva York, añadiendo más de 100 millones de acciones al mercado y alimentando la burbuja inversora. Algunos especuladores profesionales notaron que el mercado se estaba recalentando. Los más astutos se salieron durante el verano. Un día, al parecer, Joe Kennedy, según sus propios recuerdos, dijo: si el limpiabotas sabe tanto como yo sobre el mercado de valores, tal vez es hora de que yo lo deje. En septiembre, el mercado se había vuelto más volátil todavía. En privado, el malestar del presidente Hoover aumentaba. Herbert Hoover siguió haciendo averiguaciones entre sus amigos de Wall Street. Les preguntó si debería preocuparse y recibió un informe de Thomas Lamont, que era el socio más antiguo de JP Morgan & Company. Mi abuelo le dijo en una carta que el mercado se corregiría solo y que no le parecía que hubiera necesidad de que el gobierno interviniese de ninguna manera en el mercado. Lamont tranquilizó a Hoover. Le dijo que no había motivo para preocuparse, y el informe acababa con la frase: el futuro se presenta brillante. Cinco días después, la bolsa se desplomaba. Nadie sabe qué provocó la repentina pérdida de confianza que se produjo al final del miércoles 23 de octubre. Pero de repente, una brusca caída en las acciones del sector del automóvil provocó un frenético negocio de última hora. Se vendieron millones de acciones de repente. Al día siguiente, comenzaba el gran crack de 1929. El 24 de octubre de 1929, el Jueves Negro, suele considerarse el comienzo del crack. Hubo una tremenda caída que asustó a mucha gente.
Es imposible subestimar la conmoción, una sensación de sorpresa e incredulidad. La gente siente pánico, porque el mercado cae, cae y cae. Desesperadas por conseguir alguna noticia, miles de personas se congregan en los alrededores de la bolsa. Había muchísima gente, muy enfadada, con la mirada fija. Eran personas arruinadas. Las autoridades locales están tan alarmadas que envían a 400 policías montados, temerosas de que se produzca una especie de toma de la Bastilla de la bolsa. Dicen que había un murmullo muy extraño en el aire, que había una especie de extraño ruido fantasmal, que debían de ser las voces humadas de todas aquellas personas compartiendo sus preocupaciones. La reacción popular fue: esto no puede estar pasando.